Buenas tardes, voy a tratar de ser breve, estamos creo que un poquito con el tiempo encima. Yo más bien, siendo honesta, creo que tengo más preguntas que respuestas, porque en realidad un poco entendiendo la preocupación de la academia, de lo que nos comentaba el doctor Ruelas al principio, en el sentido de cómo enfrentar el tema de la dependencia, pero también qué debe decirle la academia al gobierno federal, al Estado, en términos de política pública, entendiendo como política pública cursos de acción a tomar. Pues es un poco difícil. Sabemos que hay un volumen de información muy importante, un ejemplo es el anterior que presentó Rebeca, el muy importante estudio INASEM. Hay otras fuentes de información de las cuales podemos derivar muchos datos, pero un poco la complicación creo que estriba en esta discusión en qué debe y qué puede hacer México en función de dependencia, de protección social y del sistema de salud. Entonces, pensándolo desde el punto de vista más macro, es un poco complicado encontrar respuestas. Estas son la serie de puntos que el grupo, desde que me hicieron favor de invitarme, estuvimos pensando que tenían que responderse, particularmente para esta sección. Entonces voy a tratar de ver cómo estamos, qué datos hay, y bueno, seguramente la discusión va a ser interesante en términos de ya tener el terreno real, pues, qué puede hacer México en función de la dependencia. Vamos a obviar obviamente lo que ya se ha discutido previamente, aunque creo que todavía no lo tenemos muy claro en función de la definición que vamos a seguir y del concepto que vamos a tomar, pero vamos a más bien dedicarnos a otras cosas. Entonces, en el primer punto que hablamos de política social y de salud y de posible sostenibilidad financiera, si queremos hablar de esquemas de financiamiento, de cuidado a largo plazo o de seguros de dependencia, la realidad es que México tiene más o menos este esquema de lo que podríamos decir protección social, pues esto es un esquema teórico de una publicación de la CEPAL reciente, en donde divide protección social no contributiva, contributiva y la parte de mercado laboral. Podremos estar o no de acuerdo con el esquema y podremos decir que la fragmentación en asistencia contributiva y mercado laboral puede no ser correcta, pero de alguna forma es lo que está operando en México. El problema en México es que además de estar dividida en tres segmentos, el sistema de protección social está fragmentado y no comunicado, y son absolutamente dos o más Méxicos, en donde hay un fragmento de asistencial basada a la protección social en un esquema de no contributivo y en la otra parte contributivo, y además hay una escasa regulación del mercado laboral. Entonces, uno de los puntos que habría que analizar es que el concepto de protección social, sobre todo si pensamos en dependencia como esta multidimensión de dependencia económica, social, psicológica, física, etcétera, entonces tendríamos que considerar el concepto de protección social, pero resulta que en México está dividido en dos sistemas, un sistema de seguridad social contributivo que se originó a partir de los 40, y por el otro lado un conjunto de programas sociales no contributivos, que de hecho se aceleró a partir de las, seguramente entre otras razones, de la proporción de pobreza en los últimos 10 o 15 años. Estos dos esquemas no se cruzan y representan en la mayor parte de las veces poblaciones distintas. La seguridad social, por un lado, tiene esquemas de financiamiento distintos, cobertura de riesgos diferentes y los beneficios son también distintos. En general, el financiamiento son por aportaciones de diferentes bloques, básicamente trabajadores, empleados, gobierno. Los beneficios son obligatorios, establecen una cierta obligatoriedad y son, al menos en los esquemas de seguridad social,
indivisibles, o sea, involucra salud, invalidez, riesgo de trabajo, etcétera, y los beneficios se adquieren por derechos laborales. En el caso de los programas sociales es totalmente lo opuesto, hay financiamiento fundamentalmente a través de impuestos, cubren solamente riesgos específicos de forma separada, de pronto el bloque de salud y de pronto el bloque de vejez, son voluntarios, y un gran riesgo en nuestro país es que tienden a ser iniciativas de cada 6 años, que en algunos casos se mantienen y en otros van cambiando según gobiernos, y dependen de las legislaturas vigentes y tienen el riesgo de poder cancelarse o cambiarse con una cierta facilidad. Esa es una realidad con la que tenemos que trabajar en términos de propuestas. Entonces, seguridad social y protección social, aunque protección social debería de involucrar la seguridad social, en realidad en México son dos cosas distintas, y de manera, digamos, global, la seguridad social abarca al sector formal y la protección social al sector informal, con instituciones distintas. Entonces, bueno, un poco pensando en el panorama macro y viendo cuáles son las alternativas para México, cruzamos aquí, integramos pues los datos de gasto en salud, de gasto social en envejecimiento, que es un reporte de la OCDE, y del porciento de gasto de bolsillo. Analizando países como de los cuales tenemos invitados en esta reunión y que de alguna forma han establecido esquemas de estados benefactores o de sistemas de protección social global, y que incluyen en esos sistemas de protección social el asunto de la dependencia y más globalmente el asunto de un sistema integral de respuesta a las necesidades de los ancianos, como son pues por ejemplo España o Francia o Reino Unido. El panorama de México en términos de posibilidades pues no es muy alentador, porque el gasto en salud está rondando el 6%, pero además este gasto en salud del 6%, más o menos el 50% es gasto privado y el 50% es gasto público. Y además del gasto público, de ese 50%, un porciento muy alto está dedicado a gastos de administración, es decir, la burocracia de los sistemas de salud, que es dinero mal ocupado. Pero estas ineficiencias del sistema seguramente hacen que sea México el país que tiene un porciento más alto de gasto de bolsillo comparado con los otros. Si vemos estas proyecciones, que es un reporte que acaba de salir de una actualización de un documento de la OCDE que tiene que ver con atención a largo plazo, pues no sé, yo no tengo una respuesta, por eso les decía que son más preguntas. ¿Cómo podemos enfrentar la situación de un promedio de gasto en atención médica del 2.5 como porcentaje del PIB, aún en un panorama de contención de costos, como la OCDE le llama? Pues el panorama a 2060 subiría a 5.5, pero si vemos la atención a largo plazo, ¿sí?, aún en un panorama al 2060 de contención de costos, estamos hablando de 1.5 para 2060. Si en este momento, por ejemplo, Francia está dedicando 1.8% del PIB en el sistema de atención a ancianos, particularmente de dependencia, pues tenemos un problema real que yo no tengo idea, honestamente, de cómo podríamos resolver, aún en el panorama de contención de costos, ¿no? Esto tiene que ver, pues, bueno, yo no soy economista, pero trabajo en una institución prestadora de servicios de salud que es el componente de seguridad social del sistema, y pues es obvio que tiene que ver con el número de trabajadores que se aseguran al IMSS. Si vemos desde el 97 hasta el último año, la proporción no ha variado, cada barra es grupos de edad. Hay una barra muy chiquitita que corresponde a los de 55 y más, y el punto interesante aquí es que de la población reportada por el INEGI como económicamente activa, el porciento no ha variado y se mueve entre 28, 29, 30%. De ese total de población económicamente activa, más o menos el 29%
está como asegurado por el IMSS. Entonces quiere decir que un sector importante es trabajadores informales, desempleo, etcétera, ¿no? Eso está relacionado con la productividad del país. Entonces, este esquema que hablamos de protección social, aterrizado ya en términos de salud, refleja también otra serie de retos y de problemáticas. Este es el esquema del sistema de salud de México. Es como podrá verse claramente una combinación de instituciones de diferentes niveles de respuesta y con, hasta por lo menos este momento, con estructura independiente que no se cruza de una institución a otra, ¿no? Este es el bloque de seguridad social, este es el bloque de lo que podría ser denominado protección social, que depende de la Secretaría de Salud, población que no está incorporado por lo menos al mercado formal de trabajo, y este es el sector privado. Un problema que tenemos es que las poblaciones a veces se cruzan y un sujeto puede tener derecho al IMSS, al Instituto Mexicano del Seguro Social, y puede también tener derecho al ISSSTE. Y entonces el total de mexicanos sale, si uno lo suma, pues salen más de los que realmente hay, o sea, hay más o menos un 7.18% de traslape entre las instituciones, que habla también de la ineficiencia de la fragmentación del sistema. Pero por otro lado, muchas de las personas que tienen derecho al IMSS o al ISSSTE terminan siendo atendidas en el sector privado. Tampoco estamos respondiendo desde ese punto de vista, y esto creo que tendría que ser algo que podría considerarse para las recomendaciones que hagamos. Otro gran problema que ya comentaron es que además de estas ineficiencias del sistema, esta es una gráfica complicada que procesamos para un reporte previo, pero lo interesante es que independientemente, estos son deciles de ingreso, los más pobres, los más ricos, y diferentes barras según las instituciones que dan servicios de salud, seguro social, seguro popular, sin afiliación, pero independientemente de la institución, el total de los hogares gasta una proporción en salud, y el 49% de los hogares gasta un promedio anual de 5,000 pesos, o sea, por eso tenemos gastos de bolsillo tan altos, casi en un 50%, porque el sistema no responde como debe y los gastos catastróficos no bajan. Y el grave problema son estos deciles de ingreso que tienen que seguir gastando en salud. De hecho, si nosotros vemos la afiliación por niveles de ingreso, la seguridad social abarca a la población que tiene deciles de ingreso más altos, y los no afiliados o los afiliados a estos esquemas de protección social, que en México ahora se denomina Seguro Popular, son los de más pobres. Y de hecho este bloque de 4 deciles de ingreso, ¿no?, en donde efectivamente para el 2010 54.1 de las personas no afiliadas estaban en estos niveles de ingreso, que son los más pobres. En este bloque también tendríamos que pensar, cuando estemos hablando de dependencia, y cómo podemos responder a esa población que ya comentaba Luis Miguel, creo al principio, que es otro de los retos, esta diversidad que tiene México en términos de población y recursos. Así que si consideramos que lo que ya se sabe y está escrito en muchos reportes, de lo cual no estamos totalmente seguros, pero es un hecho que una parte de la responsabilidad del crecimiento en gasto en salud, además de la ineficiencia del sistema, es el envejecimiento. Si vemos la utilización reciente de consulta ambulatoria por un análisis en salud, es evidente que incrementa en cualquiera de las instituciones a partir de los 60. Entonces tenemos en este primer bloque una serie de retos de índole más macroeconómica, social, ¿no? Los sistemas de transferencia pública pueden ser insostenibles a futuro, las pensiones no contributivas, los pagos de seguros a madre soltera, etcétera, etcétera, ¿no? Hay ineficiencia en el mercado de trabajo, hay inequidad intergeneracional, hay un sistema de social y de salud fragmentado, y hay pobreza entre los adultos mayores, y bueno, pues ¿cómo podremos responder? La otra parte de las preguntas tenía que ver con los cuidados de largo plazo y las diferencias en las poblaciones, y si podemos definir una estrategia unificada, y cuál es el rol de la familia, que de hecho ya lo tocó un poco Mariana. Aquí.
un poco tendríamos que analizar, bueno, estas trayectorias funcionales de las que hablaba Rebeca, creo que son información muy importante para saber un poco cuál es el futuro que nos espera en términos de ciertas condiciones. Si logramos añadir años de vida, pues probablemente el gasto se incremente, ¿no? Si podemos encontrar la posibilidad de más bajos costos de atención a corto plazo al momento de morir, pues el gasto se va a disminuir. Entonces, estas variantes son puntos que creo que tendríamos que analizar y definir esta parte que ya se dijo un poco en términos de escenarios, ¿no? Si el punto ahorita es que no hubiera cambios en lo que estamos viviendo, que la prevalencia de las enfermedades siga siendo el mismo, que las estrategias de prevención y tratamiento compensan y mantengan las influencias negativas de la obesidad, pero más o menos estables, si las tasas de mortalidad mantienen su tendencia a disminuir, esa sería una posibilidad. La otra posibilidad es que estemos en peor estado de salud en el futuro, que la tendencia del incremento de la epidemia de obesidad que tiene México continúe, más o menos a la tasa que ha venido creciendo de 1.5 a 2 por año, que aumente la prevalencia de diabetes, enfermedad vascular cerebral, corazón, demencia, pero además la dependencia asociada, que las tasas de pobreza nacionales se mantengan alrededor del 50%, pero además que la población envejecida con pobreza multidimensional se duplique a 6 millones para el 2015, que la reciente lanzada estrategia contra el sobrepeso y obesidad tenga buenos resultados, pero no logre compensar el aumento de la prevalencia, etcétera. Y bueno, la última posibilidad sería que hubiera un mejor estado de salud. Entonces creo que una de las partes que tenemos que decidir es cómo vamos a estar, en qué escenario nos vamos a mover para poder decidir qué vamos a hacer, ¿no? Y en términos de ayuda, pues tendremos que decidir cuáles servicios, de qué estamos hablando, si queremos mantener ancianos en su casa, a través de qué esquemas, ¿no? Y en una combinación de formales, informales, públicos, privados, ¿no? Y cómo definimos a quién le corresponde y quién es elegible. Esta clasificación de niveles aparece en un documento reciente del Reino Unido que forma parte de un proyecto europeo de estudios de cuidado a largo plazo, pero es otra de las cosas que tendríamos que decidir, ¿no? Lo que sí es cierto es que Latinoamérica y México se sigue manteniendo con un bloque de una estructura nuclear familiar muy importante y que podría ser visto como la alternativa para la atención a la dependencia, pero tendríamos que discutir si bajo el esquema que tenemos de poco crecimiento económico y de una posibilidad baja realmente en términos reales de destino de alguna proporción del Producto Interno Bruto para esto, si la alternativa es la familia, entonces ¿cómo podemos manejar ese apoyo familiar y si podríamos considerar apoyos de índole económica, pues, y qué implicaciones y efectos adversos podría tener? En términos de la última parte, pues es cierto que hay aproximaciones al volumen del problema, pero a nivel de sistema de salud no está claro, no tenemos ninguna claridad de cuál es el panorama de tipos y grados de dependencia a nivel estructural. O sea, tenemos muchos estudios, pero los sistemas no integran en parte de sus indicadores y sistemas de información, ya sea IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, nada relativo a una medición automática de la situación, y necesitamos medir para poder decidir. Luego, el sistema de salud no incluye estos indicadores relacionados con dependencia y la única información es esta vinculada a asegurados que tiene que ver, por ejemplo, con pensiones por invalidez. Parte del problema es que no sabemos cómo medirlo, seguramente. Bueno, esto de las transiciones, por supuesto, es un punto importantísimo, pero tenemos que ampliar el análisis de los patrones de declive en población mexicana y saber hacia dónde vamos y cuál es el escenario que vamos a enfrentar. Y tenemos que desarrollar un sistema de indicadores de desempeño, de estructura, de niveles de competencia de personal, porque estamos dejando huecos. Un gran sector privado está creciendo con un volumen de cuidadores, entre comillas, que están haciendo el trabajo de cuidados en casa pagados sin ninguna regulación y sin que sepamos qué nivel de competencia tiene. Y por último, la calidad de los procesos y los resultados en salud. Yo diría que es de llamar la atención y habrá que considerarlo,
Este es el esquema de sistema de protección social que apareció en el último reporte de Coneval que hizo exactamente hace un año como propuesta para el nuevo gobierno. Y lo que a mí me preocupa es que en este esquema de lo que debería ser un sistema de protección social según recomendación de Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación, no aparece como tal la dependencia. Aparecen otras cosas como parte del sistema de protección social, pero no aparece dependencia. Así es que esta reunión me parece muy importante para que aparezca pues el punto. Muchas gracias. Gracias.